computadora y los recibí primeramente por mi celular. Después, una vez que se pudo iniciar mi Windows, los hice entrar a todos y puesto en este momento la clase está siendo grabada y va a ser elevada a la plataforma Classroom del curso. Bien, hemos visto la influencia del sismo en función a la velocidad de los elementos. Hemos visto que la mayor complicación que tenemos en esta situación no son los tipos de suelo, que son los tipo 4, muy representativos de nuestra ciudad de Cochabamba, por lo cual, en el caso de existir un evento telúrico de demasiada capacidad, lo primero que van a hacer son fallar los suelos, provocando la caída lateral de los edificios que no estén apropiadamente empotrados. El resto es temática simplemente de sismoresistencia. Ahora vamos a entrar en materia de lo que es el cálculo estructural de cimentaciones superficiales, netamente. Todas las fundaciones se van a basar en la interacción anteriormente desarrollada, todo. Lo único que cambia son unos cuantos parámetros entre las superficiales y las profundas. En ese caso, lo primero que nosotros tenemos que saber es que para una acción yo necesito tener un área determinada de estructura de fundación para que esta misma pueda deformarse de manera adecuada o pueda admitir esa carga apoyada sobre la superficie. Y esto se llama la capacidad de apoyo. ¿De acuerdo? Una carga como la que estamos viendo acá es simplemente un escenario muy hipotético. Es poco probable que tengamos una carga concéntrica, muy difícil que no tengamos nunca presencia de momentos y más aún que la carga que esté reaccionando en la fundación sea uniformemente distribuida por debajo del elemento. Situación poco real. ¿De acuerdo? Voy a hacer entrar un rato a sus compañeros, por favor, que sigan entrando. Bien. El caso general de una zapata cargada es cuando la carga resultante pasa por el centro de gravedad del área de la base, la situación hipotética. Así los esfuerzos debidos a flexión y corte se calculan bajo las hipótesis de presión de suelo y se distribuyen uniformemente en la superficie de contacto, lo cual depende en la realidad de la forma y geometría de la zapata, la rigidez relativa del suelo y zapata, la cota a la que actúa la carga y demás situaciones. El uso de coeficientes de seguridad, en cierta manera, cubre las diferencias entre lo que realmente ocurre y las teorías que simplifican el fenómeno. Eso ya lo hemos desarrollado desde la primera clase. Ahora, en esta parte, lo que nosotros aquí planteamos es la rigidez relativa del terreno y estructura. Si se considera una zapata infinitamente flexible, voy a tener una primera situación de zapata flexible apoyada directamente sobre la superficie de un terreno horizontal sobre la que se aplica una presión uniforme. Por efecto de esta, el terreno y la zapata sufrirán un asiento que resultará mayor en el centro de los extremos y no se limitará al área cargada, sino que se extenderá a ambos lados de ella hasta una cierta distancia. Por ser infinitamente flexible, la zapata no será capaz de soportar momentos flectores y en consecuencia la distribución de presiones con que el terreno reaccionará será idéntica a la distribución uniforme de presiones colocadas sobre la zapata. Por el contrario, si la zapata fuera infinitamente rígida, que es este caso de acá, el asiento de la zapata sería uniforme también. En estos intermedios de rigidez, el valor medio del asiento podrá ser similar al anterior, pero
Su distribución estará evidentemente condicionada por la rigidez del cimiento. Así, bajo los extremos de las zapatas, que vamos a ver A, B, C, D, el asiento será mayor que el que corresponde a la zapata flexible, mientras que en el centro BC el asiento será menor. En consecuencia, las presiones de respuesta del terreno en los extremos de la zapata rígida serán superiores a las correspondientes de la zapata flexible y por el contrario en su centro serán menores. Resulta así una distribución no uniforme de presiones caracterizada por unos valores máximos a los extremos y un valor mínimo en el centro. Es decir, los extremos siempre van a superar a los medios y en base a eso se ha desarrollado las fórmulas generales para poder determinar las presiones de una fundación. Ahora bien, si el terreno se considera elástico y de resistencia indefinida, la presión bajo los bordes AD de la zapata rígida será infinita. Dado que la resistencia al terreno es limitada, dichas presiones podrán ser elevadas, pero tendrán un valor finito. Deme un momento, por favor, voy a hacer a los compañeros. Dado que en el caso de arcillas, la distribución de presiones será en general muy semejante a la teórica, por ejemplo, del ejemplo anterior. Sin embargo, la resistencia limitada del terreno producirá en los extremos zonas de plastificación que atenuarán las presiones de borde y lo distribuirá hacia el centro del zapata. En el caso de arenas, dado que la falta de confinamiento del borde de la zapata supuesta está en superficie, no permitirá el desarrollo de presiones elevadas y la distribución tomará en general la forma parabólica. Presionará más a sus extremos y en la parte de las arenas, en las arcillas, y en la parte de las arenas tendrá una forma parabólica del resultante, siendo la mayor presión al centro. Ahora entramos a lo que es el predimensionamiento para una cimentación. Esto es un fenómeno simplemente, o esa es una metodología que se puede tomar, pero que debe validar siempre esos parámetros. El primer paso es evidente contar con un estudio geotécnico apropiado en el que las condiciones geotécnicas del terreno sean compatibles con una cimentación superficial, como se ha visto anteriormente en todo nuestro desarrollo. Ahí que tenemos que tener sugerencia de apoyo por parte del laboratorio, la tensión admisible del suelo en dicha cimentación, así como las dimensiones de la zapata con la que se ha estimado, porque hemos podido ver que la capacidad del suelo depende de las dimensiones de la zapata y el tipo de zapata o fundación que estamos utilizando. Información complementaria, además tenemos la posible agresividad del suelo y o agua al hormigón, medidas complementarias en función del tipo de suelos. Por ejemplo, en suelos expansivos, la necesidad o no de rellenos y así, etcétera. Esto hemos dicho y hemos una clase corroborado a partir de ciertos tipos de suelos y tenemos una tarea que desarrollar también a partir de esto, que son suelos complicados, que esa la vamos a terminar de explicar un poco más adelante. Pero de esto hemos hablado de las arcillas expansivas, hemos hablado de las arcillas dispersivas y totalmente. De momento, por favor. Con esta información se procede a estimar en forma aproximada las dimensiones de las zapatas A y B. En el caso extremo, se supone que la carga vertical resultante transmitida deberá ejercer sobre la base de la zapata una tensión equivalente igual a la tensión admisible del suelo de la cota de apoyo. Luego, la estimación de las dimensiones A y B de la base de apoyo es inmediata. Entonces, ahí estamos viendo que no estamos hablando de resistencia del suelo, sino de capacidad admisible de apoyo. Y también estamos hablando del término capacidad última de apoyo, pero no estamos hablando en ningún momento de resistencia, pues propiamente el suelo tiende más a deformarse que a resistir. Si no se dispone aún de datos de estudio geotécnico y es necesario realizar una estimación, se puede recurrir a efectos de
de predimensionamiento con la condición de la pertinente verificación posterior a valores orientativos que abundan en la bibliografía. A modo de ejemplos tenemos lo que está indicado en la CTE. Un ejemplo es esto, y tenemos varias de estas condiciones. Cuando nosotros tenemos distintos tipos de materiales, por ejemplo, rocas ígneas y metamórficas sanas, donde tenemos buenos materiales de granito, dorita, basalto, génesis, tenemos de 10 megapascales. Estamos hablando de una resistencia de 100 kilogramos por metro cuadrado. Rocas metamórficas, foliadas sanas, esquistos, pizarras y demás, tenemos alrededor de simplemente unos 30 kilogramos de metro cuadrado. Estos datos están dados en megapascales. Rocas sedimentarias, sanas, pizarras cementadas, limolitas, areniscas, calizas, sin karsticar, conglomerados cementados y demás, para tener una variación entre 1 a 40, entre 10 a 40 kilogramos de metro cuadrado, pero cabe citar que siempre hay que tener un poco de experiencia para poder evaluar ese tipo de suelos, pero más que nada, más lo que sí hay que ser es bastante conservadores cuando queremos evaluar areniscas y estas calizas, no tomando los valores altos, a no ser que el laboratorio nos haya sacado los valores, son referenciales. Rocas arcillosas sanas, tipo lutitas y demás, de 0,5 a 1. Rocas desclasadas de cualquier tipo de desplazamiento de discontinuidades superiores a 0,3, excepto rocas arcillosas, 1. Calizas y rocas pizarras con pequeños desplazamientos de planos de estratificación, no es recomendable. Rocas muy desclasadas o meteorizadas tampoco es recomendable, pero propiamente hay que fundar de maneras racionales estos elementos, pero son materiales de fallo. Estamos de estas pizarrosas y demás, son las piedras que son planas, que realmente no tienen gran capacidad de resistencia y son presentes en muchos cortes de cerros y demás, las cuales son peligrosas porque al margen de eso no siempre son puras, pero ya tienen planos de falla realizados. Y si construimos mal en este sentido, estamos fuera. Esto, si tenemos debajo de una presa, esto es fatal. De ahí entramos con suelos granulares, gravas y mezclas de arena y grava muy densas. Tenemos una resistencia de 0,6 megapascales. Gravas y mezclas de grava y arena mediante 0,2 a 0,6. Gravas y mezclas de arena sueltas de 0,2. Arena muy densa mayor a 0,3. Arenas medianamente densas de 0,1 a 0,3. Arenas sueltas de 0,1. En suelos finos estamos viendo que tenemos arcillas duras que van de 0,3 a 0,6 megapascal. Estamos hablando que estamos yendo por los 3 a 6 kilogramos de metro cuadrado. Cada vez va reduciendo nuestro espectro. Arcillas muy firmes de 1,5 a 3. Arcillas firmes de 0,75 a 1,5 en kilogramos centímetro cuadrado. Arcillas y finos blandos de 0,075. Arcillas y limos blandos también están dentro de esto. Los suelos finos, normalmente consolidados y ligeramente sobreconsolidados, a los que sean de esperar cientos de consolidación, serán objeto de un estudio especial. Los suelos arcillosos potencialmente expansivos serán objeto de un estudio también especial. Suelos orgánicos, estudio especial. Rellenos, estudio especial. Y obviamente, como bien hemos indicado, los valores indicados serán aplicables para estratificación o foliación horizontal. Los macizos rocosos con discontinuidades inclinadas, especialmente en las cercanías de los tolores, deben ser objeto de análisis especial. Se admiten pequeñas discontinuidades de desplazamiento superior a 1 metro. Y en esto podemos ver la gran diversidad de valores que nos vienen en comparar con elementos gravas densas. Las gravas fácilmente pueden llegar en un buen confinamiento a admitir hasta resistencias superiores a rocas. Ahora bien, por otra parte,
Se admite que para presiones de punto pico no permanentes se puedan alcanzar en el borde de la zapata tensiones entre un 25 y un 30% superiores al valor de la tensión media. ¿De acuerdo? Pero esto ya va dependiendo del rigor del diseño. A veces no se permite pasar más del 100%, pero propiamente lo que vamos a ver nosotros es una metodología para tener las presiones en cualquier punto de la zapata, pero hipotéticamente, porque no tenemos una exactitud de valor, simplemente queremos buscar precisión en ingeniería. En todo caso, en la etapa del dimensionamiento conviene no pasarse del valor admisible. El canto de la zapata es otro parámetro que se debe predimensionar. A tal efecto, además de la experiencia y criterios del calculista, es posible consultar diversos ábacos o gráficos que permiten adoptar valores iniciales como el siguiente. Y aquí me dan una relación entre el vuelo, perdón, y el canto de la zapata. En este caso vamos a proceder a indicar las diferencias. Vuelo y canto de la zapata. El vuelo se mide desde la cara de la columna hasta el borde exterior de la zapata. Mientras obviamente el canto se mide como es el canto. Esa relación de vuelo-canto siempre tiene que ser representativa porque el valor que yo tengo acá me va a combatir ciertas solicitaciones estructurales que voy a tener en la zapata. Una que ya la hemos visto nosotros en hormigón armado, que es este fenómeno que se llama punzonamiento. Siempre que yo tenga un elemento unidireccional que vaya a penetrar a un elemento bidireccional, es obligatorio el análisis del punzonamiento y sea esta penetración horizontal o vertical. Cuando yo tengo placas de hormigón en las paredes y estoy aplicando vigas, yo tengo que evaluar que esas vigas me están provocando punzonamiento en algún momento de la estructura. No simplemente apoyo, sea con movimiento de desplazamiento lateral de esa pared o con desplazamiento de otro tipo. Y es verdad que cualquier placa bidireccional es una viga de gran canto en vertical, pero debo evaluar yo siempre el funcionamiento que voy a generar con elementos unidireccionales. Un elemento direccional obviamente son vigas, columnas, todos elementos en los que hay una dirección predominante en tamaño sobre las otras. Y un elemento bidireccional, obviamente estamos hablando donde una dimensión es menor a las otras dimensiones, pero no tan menor, porque todavía tiene capacidad resistente. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de... ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? Está claro, Inge. Muy bien. Vamos a reducir la pantalla para poder evaluar el parámetro.
Este es simplemente un Badeneco, no debe cumplirse y obviamente no es una metodología que nos dé valores exactos, pero sí nos ayuda a presumir valores en relación a solicitudes que vayamos a tener. Tenemos una variación del esfuerzo que va a tener en capacidad del elemento y tenemos la carga sobre la zapata. Si yo agarro y veo que yo tengo una capacidad admisible de suelo determinada, más o menos, o preestimada, también se podría decir, y yo puedo encontrar mi relación vuelo alto, porque a medida de que la capacidad de suelo, como lo pueden ver, vaya moviendo, aumentando o disminuyendo, la misma va a tener tendencia a bajar. Si yo agarro y veo, aquí yo tengo unas 70 toneladas, estoy mandando, y aquí me sale mi relación vuelo-canto. Es evidente que el vuelo me da una mayor dimensión. Si el elemento es más largo que alto, obviamente estoy por acá. Y es cuando yo tengo elementos de menor capacidad resistente. Mientras que aparte de eso, con este Badeneco, yo lo que puedo hacer es, tiene más capacidad resistente. Entonces, yo por acá, mi relación vuelo-canto está más cerca de un resultado racional, con dimensiones más pequeñas, de acuerdo a la manera en la que nosotros manejamos este Badeneco. Pero es orientativo, en ningún caso puede reemplazar a un diseño. Por otra parte, estamos hablando de la relación vuelo-canto porque el canto es preponderante para resistir distintos tipos de esfuerzos que se nos van a exigir. Por lo tanto, una recomendación de expertos es que el canto de la zapata tiene que tener relaciones con el pilar o muro de la zapata corrida. Y usualmente se toma 1.5 veces esta dimensión con un mínimo de 25 centímetros. Aquí estamos estimando la altura de la zapata no puede ser menor de 25. Eso es lo que dice el criterio de expertos. Fuera de eso, si mi columna es de 30 por 30, mi zapata debería ser de 45. Esa es la relación 1.5 veces. Puedo no aceptarlo, pero esto es un criterio de expertos en el que a mí me van a permitir tomar una relación vuelo-canto, una relación de canto de la zapata, que no me entre dentro de parámetros anormales de costo. Y obviamente, si estamos viendo esto, ustedes van a ver que tenemos generalmente columnas de 25 por 25 en una edificación, y lo que hacemos, colocamos zapata de 30 y directamente no valida. De ahí propiamente ni se han validado parámetros y todo eso. Y por eso la ingeniería no es un término que nosotros podemos decir intuitivería, no es por intuición. Y muchas veces se resuelven estructuras por intuición y no por ingeniería. Y estos parámetros nos evitan los fallos de fundación y más aún que esa fundación entre en un fallo a lo largo de su vida, que se fisure, que le entre agua, que comience a oxidarse y le pase todo lo demás. Eso es el fin. O apenas se fisura el elemento por falencia estructural, ya le va a quedar pocos años de vida. Esos pocos años de vida claramente está establecido que deben ser 20 años, algo por ahí, pero una casa está diseñada para construirse y vivir 50 años. Ahora bien, una recomendación también en la etapa de predimensionamiento es importante no perder tiempo en obtener valores numéricos precisos, pues debido al carácter iterativo de la metodología, seguramente las dimensiones estimadas inicialmente cambiarán a lo largo del cálculo. Como ejemplo, tengas en cuenta el peso propio de la misma cimentación que depende de dichas dimensiones y es parte de la carga transmitida al terreno. Lo que nosotros hicimos en el ejercicio de asentamiento, admitimos que la zapata pesa el 10% de la carga que está siendo solicitada. Es algo parecido al Badeneco superior, es un criterio de expertos, pero para predimensionamiento. No es un criterio final de diseño.
El asentamiento yo tengo que medir de la cimentación una vez hechas todas mis dimensiones consolidadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Dije una pregunta. Sí, adelante. Lo de los 25 centímetros, o sea que es el mínimo, esto es también para construcciones que son pequeñas, digamos, de unos 3 pisos, algo así. Así O es. está bien, gracias. O sea, no por la cosa es de que se puede no cumplir, se puede no cumplir, pero nosotros tenemos directamente una condición que, que el criterio de expertos nos evita problemas futuros. No es al momento que nosotros construimos. Muchas veces no sucede cuando construimos, sucede a los 10 años, 12 años. Los asentamientos mayores naturales del hormigón, esté bien calculado o no, se van a suceder 12 años después. No se van a suceder inmediatamente. 5, 2, entre 5 y 12 años después. Y lo mismo sucede en el asentamiento muchas veces. Obviamente que cuando estamos con arena hay asentamientos inmediatos, pero los asentamientos en una arcilla como es Cochabamba nos suscitan a los 3, 4, 5, 10 años. Y sin contar presencia de arcillas complejas y todo eso. ¿De acuerdo? Aparte, ¿hay alguna otra pregunta aparte de la anterior? Lo que nosotros aquí calculamos no tiene nada que ver con una vivienda simplemente apoyada. No, no calculamos nosotros cimientos de hormigón ciclope. Estamos calculando estructuras que son de orden superior y además que necesita una estructura de hormigón armado. Si no hay estructura de hormigón armado, todo lo demás puede cambiar, pero sí no les recomiendo que reduzcan la altura a esta menor de 25. Ahora bien, entramos en materia a lo que son acciones transmitidas a la cimentación. ¿Qué yo tengo que ver aparte del sistema? Ustedes tienen una zapata acá. A esta columna le van a venir acciones que las hemos calculado. Esas acciones que las hemos calculado son momentos fuerzas horizontales, así como su fuerza vertical. Y estoy hablando de las acciones que hace la columna. Lo que nosotros debemos encontrar en total es la acción que se suscita acá, abajo, bajo losa, no arriba de la losa. Entonces, esas acciones sí son las que me ocasionan los problemas mayores. No va a haber fuerzas horizontales, va a haber transmisión de desplazamiento, pero lo que sí me interesa son los momentos y cargas. Y obviamente, esta carga va a ser mi carga N de la edificación más el peso de la
zapata. ¿De acuerdo? Más el peso de la zapata. Y en momentos estaríamos hablando que este momento va a ser sumado. Digamos que este ha sido mi momento Y de la fundación. Y este ha sido mi momento Y de la cimentación. Y esta era mi HX, de las que estoy estudiando en este lado, la gráfica. Entonces, este momento, que lo voy a llamar momento Y prima, va a ser igual ¿a qué? Al momento Y original, porque solo transmito por análisis vectorial, transmito mi momento y aparte de eso le sumo. H X, pero lo multiplicó por este valor. Lo multiplicó por H. ¿Y qué estoy multiplicando? En la rasante de esta altura, el H se convierte en momento. Multiplicado por la altura para transmitir a este punto de la fundación. ¿De acuerdo? Y obviamente, lo mismo me va a suceder al otro lado. Imaginando que tengo el mismo corte, yo voy a tener el momento X' en la base de la cimentación. Va a ser igual al momento X más, en este caso va a ser HY. No estoy analizando fuerzas ni direcciones, simplemente estamos postulando, y por la altura de la cimentación. Y así, estas son las acciones que se transmiten al suelo. Vamos a transmitir la carga N, que va a estar sumada más la carga de la zapata, y aparte de eso voy a sumar los momentos X y los momentos Y a las acciones horizontales del elemento, que en este caso podemos cambiarlo tal vez de nombre y colocar los que estaban acá, pero yo acá en la horizontal puse HX, entonces HX y HY, simplemente por nombrarlo. Obviamente acá en la gráfica nosotros los tenemos por cortante, V, yo lo puse por fuerza horizontal. ¿De acuerdo? Y esta es la manera en la que nosotros transmitimos los esfuerzos. Y obviamente nosotros tenemos sobre la cara superior de la zapata cargas verticales, cargas en dos direcciones y tanto en momento como en cortantes. Y obviamente no estamos tomando en cuenta la torsión, pero las zapatas no dimensionamos a torsión. Si tenemos torsión, tenemos que combatir en las superestructuras a torsión, porque si no nuestro análisis de fundación sería mucho más complejo. ¿Tiene alguna pregunta? Dije, Sí.
En todo esto que estamos analizando por el momento son las acciones, ¿no? Sí, son las acciones. Y para el diseño tendríamos que tomar en cuenta las reacciones o las acciones. No, acciones. Acciones. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, si tú ves, la carga está vertical. Ahora, estos los que nosotros tenemos aquí son nuestros valores. Lo que ven en la pantalla o lo que está en su texto son los valores positivos. Es decir, hacia abajo es positivo. La acción vertical. Hacia arriba es positivo el Y, que es evidente, y hacia la derecha es positivo el X. Y el momento positivo está en dirección hacia arriba y el momento en X. Y el momento en Y está positivo a la derecha. Obviamente que sigue la ley de la mano derecha, pero la convención de signos es como está indicada. Y estas son acciones. Por eso es lo que se les ha recalcado que nosotros cuando estamos haciendo una simulación estructural, nuestro simulador tiene que ver si nos va a dar acción o reacción. Si nos da reacción, debemos multiplicar por -1. Por eso, por la tercera ley de Newton. Pero nosotros evaluamos acciones sobre nuestras fundaciones. ¿Alguna pregunta más? Bien, de ahí. Por otra parte, en forma orientativa, en la etapa de predimensionamiento, se suele considerar el peso propio de la zapata incrementado en un 10% de la carga que transmite la estructura. En las debidas al cimiento como tal y las cargas que sobre él actúen como el peso propio de la zapata, el resto de las cargas de la zapata suelen reducirse a las tierras que cubren, el VP. Los esfuerzos a los que se somete la base de la zapata se considera sin ningún incremento ni mayoración, pues el dimensionamiento se aplica a diversos coeficientes de seguridad, además de los incorporados incluso en la cimentación de la tensión admisible del suelo. Esto no será así cuando se dimensione el armado de zapatas, donde se aplicarán otros coeficientes de seguridad. Si el canto de la zapata es H, los esfuerzos en la base serían, obviamente, los que hemos descrito hace un momento, donde voy a tener que, debo sumar el peso propio de la zapata y aparte el peso propio de la tierra, que es la que estoy enterrando. Esa es mi acción 1. En momentos flectores, yo debo agarrar el momento X, porque es al momento X de acción de la estructura, más o menos, estamos diciendo, pero eso es simplemente convencionalismo, porque la anterior expresión es simplemente dar el valor positivo o negativo por H, que ese es el momento que se nos está transfiriendo desde la cara superior a la cara inferior. Y el momento Y es evidente en condiciones. Los esfuerzos horizontales deberán ser absorbidos por el rozamiento de la estructura o en caso contrario habría que evaluar para subir el peso de la estructura si hay caso de deslizamiento y demás. Nosotros debemos validar, al igual que en un muro de contención, una zapata a hundimiento, volcamiento y deslizamiento. Lo que se pretende es llevar los esfuerzos de la cara superior de la zapata a la base en la que apoya, con el objetivo de estimar la tensión que se produce por efecto de estos y ver si es coherente con el terreno. Es, en todo caso, necesaria una estimación previa de las dimensiones de la zapata en este paso, dado el predimensionamiento. ¿De acuerdo? Y en base a eso es lo que nosotros vamos a postular nuestra solución de presiones.
Y en base a esta postulado de presiones, he hecho las otras ecuaciones de presiones de la ASI. Dimensionamiento en planta de la zapata. Para dimensionar la base de apoyo de la zapata, que supondremos rectangular o cuadrada, se deberá conocer cuál será la posible distribución de presiones en la superficie de contacto, que depende del tipo de suelo y la rigidez de la zapata. Para zapatas aisladas se puede recurrir a una simplificación suponiendo que las tensiones siguen una variación lineal, pudiéndose presentar los siguientes casos de distribución de presiones. Carga vertical centrada. La distribución de carga es uniforme. Y esa es una situación muy hipotética. Lo que generalmente nos va a dar por resultado es carga vertical y momento. Y a veces tenemos un solo momento y a veces tenemos los dos momentos. En este caso, lo que sí nos genera es que automáticamente, si yo tengo una excentricidad, yo bien sé que la excentricidad es igual a momento sobre fuerza normal. Si hay excentricidad, hay momento y va a haber momento adicionado, y lo cual nos genera un cambio de posición de la nueva fuerza de la estructura, lo cual me da una distribución triangular o trapezoidal triangular, como en el segundo caso. Cuando tengo mucha excentricidad generado por un momento mayor, se va desplazando este elemento y obviamente no es que se acaba acá, este triángulo tiene que continuar y significa que hay levantamiento. Una zapata va a estar bien dimensionada mientras permitamos que solo una punta se levante, porque se supone que yo estoy diseñando en estados límites. Si una punta se levanta, no pasa nada. Si dos puntas se levantan, sí tengo un gran conflicto. Y obviamente el resultado es que al aumentar la excentricidad puede llegar a plastificarse el terreno y al superarse la tensión admisible del suelo en el vértice y finalmente el volcamiento de la zapata. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y cuando esta distribución ha superado el centro de acción, cayó. ¿Alguna pregunta? No me dije todo claro. Muy bien. Caso general. Zapata sometida a esfuerzo axial, vertical y momentos flectores en las dos direcciones. Cuando tenemos una sola dirección es más complejo que cuando tenemos dos. El caso general es cuando existen momentos flectores en dos direcciones ortogonales o bien resultan de la descomposición de un momento aplicado en cualquier dirección, que llegado el caso a efectos de cálculo es la misma situación. En una etapa de predimensionamiento de una zapata no se conoce a priori el peso propio de la misma. En términos generales, se puede tomar inicialmente una fracción del peso transmitido a la estructura del orden del 10%, que deberá ser verificado posteriormente. En primer lugar, se deben estimar en forma aproximada las dimensiones de la base de apoyo de la zapata, A', B', de manera que no se supere la tensión admisible del suelo, Q admisible. Yo estimo de manera inicial, pero obviamente que ya cuando yo ya tengo mi memoria de cálculo un poco más desarrollada, yo ya puedo obtener todos mis valores solicitantes. Después de eso, yo voy a tener el ancho y la longitud de la zapata. Después de esa situación, luego de existir los momentos flectores en ambas direcciones y descenderlos de la cara superior a la cara inferior de la fundación, simplemente yo lo que voy a realizar es el procedimiento de utilizar esta ecuación que la tengo acá presentada.
donde obviamente este es el lado, el ancho y este es la longitud. Esta es la inercia en Y de la dimensión de la zapata. Y esta es la inercia de las dimensiones en X de las dimensiones de las zapatas. A la inercia en X le corresponde el momento en X. A la inercia en Y le corresponde el momento en Y. Y estas dos cositas de acá, estas Y, esta X y esta Y, son simplemente las coordenadas de un punto cualquiera de la fundación. Por eso se llama ecuación general. Y esto no necesito hacer más modificaciones que las que yo voy a poder utilizar. En primera instancia, en la parte izquierda, vamos a ver, tengo acá una zapata. Esta zapata tiene una condición de que tiene un centroide. Ahí está su centroide. Pero ¿dónde está la columna? Ya no es problema del sistema, pero esto debería transmitirse en posiciones, no a partir de la fuerza horizontal, sino todo eso, sino en posiciones. En primera instancia, podemos evaluar que la columna está al centro. La columna la tengo acá. ¿De acuerdo? Después de eso, yo voy a tener un punto que lo voy a llamar acá 1, otro punto, obviamente 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y esos son mis puntos principales, pero después, esta ecuación es cualquier punto acá. Tengo mi centroide definido por la geometría del elemento. Aparte de eso, voy a tener otra condición más, que el elemento perdón, voy a cambiar de color. El elemento va a responder a una condición X y a una condición Y de coordenadas. Y esas son las coordenadas de ese punto cualquiera. Cualquier punto que yo pueda difumar en este sistema va a tener esas coordenadas. Y las coordenadas de este sistema van a ser un X sub 0 y un Y sub 0. Este punto cualquiera, y obviamente estos puntos de aquí van a tener sus extremos dados. Pero si yo agarro, esa es una condición, esta columna, ya por geometría constructiva, lo que ustedes quieran, puede estar acá arriba. Esta columna puede estar aquí en la esquina. Esta columna puede estar acá. O esta columna también puede estar acá.
Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? La zapata tiene que estar ahí porque va a estar, porque se necesita que esté. Pero si la columna está en este lado, voy a transmitir carga al centro de la cimentación, si no, no hay una racionalidad del diseño. Y obviamente, fuera de los momentos que hemos visto de las fuerzas horizontales, para transmitir también hay un efecto de que esta carga está excéntrica y entonces yo tengo mi carga excéntrica por un brazo a la misma y eso vuelvo a transmitir a la cimentación en la parte inferior, que es la misma condición que hemos dicho. Y esa es una ecuación, por eso se llama ecuación general. Solo va a ser referida porque yo puedo encontrar mis momentos y así siempre voy a poder definir mis momentos flexores que voy a tener en la cimentación. Lo que en la ACI vamos a poder ver, o lo que también se puede ver en el Eurocódigo, es directamente fórmulas que nos ayudan a simplificar ese proceso. Pero siempre yo tengo que hacer una evaluación de cantos, una evaluación de puntas, de esos puntos 1, 2, 3 y 4 para ver qué es lo que se está solicitando. Si no quiero que ninguna punta se levante, también es mi criterio. Y por algún motivo no queremos que ninguna punta se levante. Y obviamente es muy conservador el diseño, pero sí estoy del lado de la seguridad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Presentación de Excel. Voy a abrir una hoja de Excel. Y aquí está. La parte que nos interesa acá es evaluar ciertas condiciones que ya hemos dicho anteriormente. Lo primero, siempre debo evaluar a partir de una excentricidad, que es lo que tienen acá. Siempre debo hacer el análisis de la excentricidad. Cuando yo tengo que plantear un dimensionamiento de una cimentación, tengo que, en primer lugar, siempre poder evaluar mis estados límites. Entonces, yo siempre voy a tener servicio y voy a tener último en cada situación solicitante de esfuerzo sobre la estructura. Aquí, por ejemplo, aquí tienen una zapata que está con unas dimensiones bastante grandes. Y las cargas de las columnas. Se pueden hacer mejores cosas, pero gastar tiempo haciendo una memoria de cálculo muchas veces no es un negocio dado inteligentemente. Peor si yo lo que quiero es estudiar. Pero sí yo puedo evaluar las distintas condiciones que voy a tener. Como tengo estas cargas, yo puedo directamente presumir dimensiones de la zapata a estar haciendo iteraciones, pero al mismo tiempo sabiendo que siempre debo verificar los resultados. ¿De acuerdo?
Aquí en un preestimado para valor, yo debo obtener una dimensión de 660 y demás. Voy a suponer un canto a partir de mis tamaños. Cuando yo tengo 2 tamaños de columna, puedo sacar el promedio de las mismas o trabajar con la más chica. Eso es dependiendo de lo que yo desee. Aquí si yo veo la dimensión me está dando 70, pero no es una proporcionalidad que debe ser a 1.5 veces el canto respecto a la dimensión. Es dependiendo de lo que yo necesite y dependiendo si yo quiero que la estructura tenga mucho acero o poco acero. Al igual que cuando yo estoy calculando una viga, si a la viga le doy un pequeño canto, tengo que aumentar acero, pero si le aumento un canto mayor, muchas veces ni la cuantía mínima está por de menos, o sea, ¿de acuerdo? Tengo una cuantía máxima también a poder colocar. Toda estructura de hormigón armado se diseña como una viga porque todo elemento se flexiona de la misma manera. ¿De acuerdo? En este sentido, esto es lo que nosotros proponemos. Yo voy a tener dimensiones, tengo los 4 puntos que estamos analizando, y propiamente yo lo que tengo que hacer es colocar las direcciones. Estas son mis coordenadas X, Y. Y obviamente si es X, esto es el momento en Y sobre la inercia en Y de la cimentación. Y esto es el momento en X sobre la inercia en X de la cimentación. Y es una simple suma algebraica. Y ese es el motivo por el que se está colocando. Si el momento viene negativo, el momento debe entrar negativo. Si el momento es positivo, debe entrar positivo. Si la coordenada es negativa, la coordenada entra negativa. Y así sucesivamente. Para esto es el enfoque de esta memoria de Excel que se está dando. Y con esto yo puedo evaluar que si se está levantando o no se está levantando. Y más aún, si el elemento está sobreexplotado o no está sobreexplotado. Esa es la condición más importante. Y después yo tengo que comparar estas sobreexplotaciones de una zapata con las explotaciones de otra zapata. Porque si una zapata yo la estoy explotando a más de, de un 10% de diferencia con la otra zapata explotada bajo las mismas condiciones, voy a tener asentamientos diferenciales y esa es la condición. ¿De acuerdo? Pero esta fórmula de la capacidad admisible exigida a nivel de cimentación es de orden de signos, no es de orden de sumatorias ni combinaciones de sumas. La ecuación es una, solo se suman, pero debe tomarse en cuenta si los momentos son positivos o negativos, y si las coordenadas son positivas y negativas, y el origen de esas coordenadas es el origen del centro de la cimentación. ¿Alguna pregunta? Y ¿Sí? en caso de en esta ecuación veo que hay más menos en la fórmula. ¿En qué caso estaría con menos? No por eso, es que no entren menos, siempre es positivo, siempre suma. Lo que va cambiando son los valores de estos. Los momentos cambian. Aquí, por ejemplo, aquí está sumando, pero el momento aquí está negativo. ¿Qué va a cambiar? Cambia esto. Cambia la posición de tu excentricidad. Si estos elementos se me van a este lado, cambia. Ahora voy a dibujar encima de este gráfico los momentos. Aquí yo tengo un momento. Y aquí yo tengo el otro momento. ¿De acuerdo?
Si voy, ya esta es mi fuerza vertical, que no me hace varios momentos. Pero si yo veo que este momento está yendo a este lado y este momento está a este lado, la posición más exigida va a ser esta. ¿De acuerdo? Después de eso, viene el momento este hacia abajo. Y este momento viene hacia la izquierda de nuevo. ¿Cuál va a ser el punto más solicitante? Hacia abajo y a izquierda acá. Va a ser el 3. Porque define el signo de tu momento. Ahora bien, si todos son positivos, este va hacia arriba y este es positivo, este es el punto más solicitado, que eso me va a reflejar acá el cálculo. Después de eso, si este es a la derecha y este es hacia abajo, obviamente el punto más solicitado va a ser este. Por eso, ¿quién manda? Mandan los momentos, pero la distancia a los puntos también. Por lo tanto, es una suma de esfuerzo, es un cálculo de esfuerzo. Igual que en hormigón preesforzado es el cálculo. En hormigón preesforzado es el momento sobre la inercia, multiplicada por el brazo, medido desde el centro del elemento. ¿Por qué? Porque en hormigón preesforzado nosotros hacemos análisis de los esfuerzos. En hormigón armado también nosotros hacemos análisis de los esfuerzos. ¿De acuerdo? Pero en hormigón armado, como hay variación del eje neutro, nos interesa ver la profundidad del eje neutro, todo eso, sería muy complejo si analizaríamos tracciones y compresiones. Pero la metodología es la misma. Pero estoy calculando esfuerzos. Esfuerzos. Y estos esfuerzos obviamente varían de acuerdo a las coordenadas. Estas coordenadas, vuelvo a decirlo, aquí si este es el origen, esto es positivo X, positivo Y. Aquí es positivo X, negativo Y. Aquí es negativo X, negativo Y. Y aquí es negativo X, positivo Y. Por eso, esos valores deben entrar en análisis. Y no ponemos el signo negativo, no existe en esta suma, es siempre suma, pero esta suma cambia de valor porque aquí hay un negativo y negativo, o porque hay un negativo, como vemos acá, que es coordenada 3, negativo Y está hacia abajo y negativo X está hacia abajo. Pero aquí está restando y aquí por menos da más. Aquí está sumando, mantiene el signo. Pero esta ecuación que nosotros tenemos, esta ecuación general de aquí, esta ecuación general, solo suma. Y la presencia del más menos es por el valor que vaya a tener Y o por el valor que vaya a tener el Y, X en coordenadas o los valores que vayan a tener los momentos. Las inercias siempre van a ser positivas. La carga axial, a no ser de que haya un evento muy descompensado, pocas veces podrá ir hacia arriba. Pero si va hacia arriba, lo mínimo que debe tener mi fundación es el peso para que no se levante. Entonces yo debo calcular para que no se levante esto. ¿De acuerdo? Pero rara ocasión este valor podría entrar en negativo. Pero su valor real de este está dado acá. Acá.
Esta es la convención positiva de valores y es positivo hacia abajo. Es el único valor que cambia con respecto a la convención general de estructuras, que siempre es positivo hacia arriba. En este caso es positivo hacia abajo. ¿Y por qué es eso? Es porque la estructura yo la estoy analizando. Funciona esto en 3D. No la estoy analizando en 2D. Por eso estoy con presiones de distinto tamaño. Vuelvo al Excel que se les estaba mostrando. Aquí yo tengo distintas solicitudes. 0.71, 0.65, 0.65, 0.71. Estos dos puntos están más exigidos que estos dos. Pero al evaluar el porcentaje de explotación, son muy parecidos en valor, pero este está siendo más explotado. Y esta explotación la voy a hacer en función al coadmisible. De acuerdo, pero no tiene signos negativos. Lo que tiene es, igual que análisis de hormigón reforzado, hay que evaluar el signo de las coordenadas y de las solicitudes. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, Muy bien. Se asume que la frontera suelo-estructura no transmite esfuerzos de tracción. Por ello, en el caso de las tensiones transmitidas sean negativas, la zapata se despegaría del terreno. Para que la cimentación sea eficiente, se sugiere que en el caso de las estructuras complejas, toda la zapata esté comprimida y totalmente activa. Esto requiere que la dirección del esfuerzo resultante debe estar dentro del núcleo central en el plano de apoyo de la base. De esta forma es posible aplicar la ecuación de flexión compuesta directamente. El núcleo central tendrá una dimensión de 1/3 de cada lado de la zapata, tal como nosotros estamos viendo en la gráfica. Y forma rómbica, como muestra la figura, siempre y cuando existan momentos en ambas direcciones. Los valores de la excentricidad en cada dirección deberán cumplir, y esta es la relación con los sextos. Ahora, este sexto sí está relacionado con este atercios. ¿Qué quiere decir atercios? Que esto va a ser, obviamente, la suma de no me quiso cambiar. Y obviamente, eso es a tercios. Y obviamente en este lado tengo B tercios, sumando B sextos más B sextos. Si el elemento cae dentro de esto, la fundación, nosotros la vamos a considerar que tiene carga central, si no, después de eso hay que evaluar en los casos donde esa carga va variando de posición, como tal hemos explicado hace un momento. En los casos especiales de esta carga, cuando cae acá, estamos bien. Después ya se consideran fundaciones excéntricas. Casos particulares. Cuando se da la situación en que parte de la zapata está inactiva, que se encuentra propiamente despegada, es decir, cuando no se cumpla la expresión anterior, se deberá dimensionar la zapata equilibrando la carga vertical con la resultante de la distribución de tensiones del suelo. La forma tiene esa distribución que es variable,
desde una pirámide hasta un paralelepípedo, como le muestra en las siguientes figuras. Y obviamente aquí está despegándose en esta parte. Para algunos casos resulta muy complejo de determinar el área afectada. Por ello, en la bibliografía especializada se encuentran resoluciones simplificativas recurriendo al uso de gráficos y ábalos. Se suele dividir la base de la zapata supuesta, o que la suponemos rectangular, en tres zonas en las que se puede localizar la resultante de las cargas transmitidas. Siempre sería bueno esto, pero sí que en mi explotación yo puedo llegar a ver que si tengo signo negativo se ha levantado. Perdón. Para algunos casos resulta muy complejo determinar el área afectada, y hemos dicho, y esto es. ¿Qué tenemos? En los A tercios y B tercios, que hemos indicado acá, la estructura se pone en la parte central, y eso lo denominamos zona 1. Después, la estructura, cuando está en los bordes, se llama zona 2. Y en la parte que está en medio de todos, nosotros lo llamamos la zona 3. No son casos, son zonas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Obviamente, como ustedes pueden ver, tengo el B tercios y el A tercios. Este es el rombo. Cuando nosotros estamos acá, todavía la fundación se considera central. Esta aplicación nosotros vamos a hacer para todo tipo de fundación. No solo lo vamos a hacer para las zapatas. La aplicación es general. ¿De acuerdo? De igual manera, en este lado, como hemos dicho, aquí tenemos a cuartos. Esta es una zona bien especificada. Zona 1 es aplicable la ecuación de flexión compuesta. Zona 2, la reacción tiene forma piramidal y la tensión máxima se estima como, y es en función de las líneas de fluencia que tienen ahí, y en función de las líneas nulas. Y aquí la ecuación que va a comandar es 3 medios del N1 sobre A' menos 2 la excentricidad en X, B' menos 2 veces la excentricidad en y menor que el 1,25 AM. Pero aquí cabe citar que la excentricidad la tengo que saber evaluar. ¿De acuerdo? Y esto es la determinación de la excentricidad. Pero es de las cargas normales con todos los elementos, todas los momentos sobre las cargas normales. ¿Alguna pregunta? Deme un momento, por favor. Es que la excentricidad en X es igual a los momentos en X sobre la carga total. ¿De acuerdo? Sobre la carga total. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que siempre especificar. Este es un caso de simplificación, pero eso no significa que yo tenga que cumplir ahí o que mis excentricidades voy a decir que sean igual momento sobre en el total. En ningún momento yo vuelvo acá, vuelvo a evaluar lo que es mi elemento en transmisión y aquí precisamente hemos dicho las acciones están acá, yo debo transmitirlas abajo. Entonces, no solo va a ser este momento, si la columna está a este lado, si la columna está a este lado,
Mi columna está a este lado. Aquí está mi carga. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer física real. O sea, aquí no está mi excentricidad tampoco puesta acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar todo en función a lo que yo tengo aquí al centro. No hay centro aquí, es aquí. Entonces aquí yo tengo una carga y tengo un momento que se me está generando. Ese momento que se me está generando no es un momento integral, es un momento que lo voy a transformar en X y es un momento que lo voy a transformar en Y. Y va a depender del brazo que tengo en X y lo voy a sumar a estos momentos y voy a descender a la zapata, aparte de eso. Obviamente que cuando yo traslado mi carga vertical, solo se traslada y se copia el momento. Y ya automáticamente está hacia abajo. Pero después voy a hacer toda la traslación de valores, respectivamente. Las cargas, puedo arrastrarlas de aquí a aquí, también las horizontales. Pero debo tener el cuidado físico de transmitir a la parte inferior. ¿De acuerdo? Sumo todos los momentos en X, sumo todos los momentos en X y entonces esto va a ser sumatorio. Sumo todos los momentos en X y lo divido entre el N total. Y el N total incluye el peso de la cimentación. Y lo mismo, la misma historia es para Y. La misma historia es para Y. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Sí, ok. Una Entonces, pregunta. Sí, adelante. Eh, cuando dijo que la carga, cuando está en un rincón, deberíamos de ponerlo siempre en el punto medio. Esa parte me confundí. No, los esfuerzos los analizas en el punto medio de tu zapata. O sea, esta carga, para mí, no está, esta carga yo la tengo que trasladar. La carga solo la traslado, ¿verdad? La carga solo la traslado, pero debo aumentar el efecto de un momento, ¿verdad? Entonces, eso hemos visto en análisis vectorial y tensorial, ¿verdad? Eso trasladamos, eso quiere decir que tiene una proyección en X, una proyección en Y, y se traslada un momento en X y un momento en Y. Esa la traslado. Y entonces yo lo que voy a tener ahí es más momento en X, más momento en Y, aparte del que tengo que transmitir, ¿verdad? Solo que para evitar ese problema de pensamiento, que no debería ser un problema porque se supone que somos físicos, ¿qué ha previsto la normativa? Ya evaluar resultados más afines. Y por ende, cuando nos plantean la situación de que yo esté en una posición de otro extremo, y ahí me dice, zona 2. En la zona 2, ya en lugar de hacer un análisis más conciso, yo lo haga así. Pero esta excentricidad la tengo que analizar como los he analizado aquí, sumando todos los momentos, porque si no es al huevo, o sea, no estoy analizando en verdad mi excentricidad. Y no me dice que la carga está aplicada ahí. Esto no me está diciendo la columna está aplicada acá, porque esta columna aparte tiene momentos y tiene todo lo demás. Aparte de todo. Y por eso es lo que yo debo poder ver.
Cuando yo estoy en otra zona, como es en la zona 3, que es esta de acá, yo debo evaluar de esta manera. Simplificando, pero el lío es encontrar la excentricidad en X y pero aquí, si pueden ver, no hay una columna dibujada y nada. No es la columna. Yo estoy evaluando la excentricidad y esa excentricidad debo saberla determinar. Y propiamente en la zona 3, ahí tenemos el ejemplo, en las zonas en las que la resultante daría lugar a distribución de carga trapezoidal, que esto es cuando se levanta una punta de más. Pero con zonas inactivas se puede utilizar ábacos como el de Plock. Para utilizar el ábaco de Plock se calculan los parámetros C y D, que está en función de la excentricidad en cada dirección y en los anchos de la zapata. Y ahí obviamente pongo el EX sobre el ancho menor y el EY sobre el ancho menor. Y se obtendrán ahí los valores M y N y aquí entro y solución. Y con eso voy a encontrar mi zona nula de la figura. Y es para hacer un procedimiento más simple y más rápido, pero propiamente no debería yo tener mayor dificultad si simplemente aplico un poco de física. De ahí nosotros entramos con la relación de canto y elemento a esta tabla de acá. Y propiamente se debe resolver. Y aquí tienen otra tabla de apoyo por si no lo pueden resolver. Esta anterior es si aquí es para determinar la tensión máxima se requiere conocer el valor K que se obtiene recorriendo a la siguiente gráfico y esa está en función de C y D. Y cuando C es mayor que D, se intercambia el gráfico tomando para la posición de la línea de tensiones nulas, M', todo eso. El ejercicio lo vamos a hacer. Pero propiamente esta es una metodología planteada, pero la mejor manera en la que ustedes pueden resolver una estructura es en mayor dimensión. Si no, necesito yo interpolar y querer simplificar mi proceso, pero se me movió demasiado la hoja. Yo siempre soy más amigo de hacer mi evaluación de esta manera, no de usar estas metodologías simplificadas que muchas veces no nos ayudan a solucionar con seguridad de valor y siendo las más complejas. Y de ahí entramos propiamente al armado de las zapatas, que debe ser por flexión y todo eso. ¿De acuerdo? Esta parte vamos a manejar los análisis de todo esto, pero no vamos a entrar en la complejidad que nos están diciendo de encontrar estas presiones y demás, sino que vamos a cambiar de metodología y nos vamos a cambiar a lo que es propiamente su otra parte, su otro texto, que es texto guía de fundaciones superficiales. Todo lo que hemos visto es la interacción sobre la estructura y esto, la transmisión de esfuerzos, todo eso, también es parte de esa interacción sobre la estructura. La ASI es bastante simple también en el concepto de que ha desarrollado fórmulas menos complejas para encontrar solución, pero al mismo tiempo yo debo poder determinar qué es lo que yo estoy queriendo determinar, pero la excentricidad en X y la excentricidad en Y van a seguir siendo el mismo problema. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra vez postulamos el gráfico anterior. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar basados en que yo tengo una excentricidad en el lado mayor y una excentricidad en el lado menor. Y aparte de eso, yo voy a tener los A tercios y el B tercios, que hemos dicho que en esa zona voy a tener un primer caso 1. La ASI nos va a especificar una zona, un primer caso sin excentricidad. Después de eso nos va a hacer un segundo caso ya cuando estoy en este lado de la situación.
Voy a tener otro caso que voy a estar cabalito en el borde perimetral de este rombo. Y otro caso cuando está aquí afuera. ¿De acuerdo? Pero sí yo tengo que poder encontrar la excentricidad. Ese es el conflicto. Y no depende de la posición, en ningún momento esta excentricidad, no depende de la posición de la columna. Depende de la resultante de la sumatoria de momentos sobre la sumatoria, perdón, de cargas, que es la carga solicitante más la carga de la zapata. En el caso en que la excentricidad cae en el centro del núcleo central o tercio medio, en el cual el momento es muy pequeño, la presión del suelo está dada por la siguiente expresión, cuando no existen momentos solicitantes. Q es igual a P sobre A por B. Ahí muere. ¿Qué debe cumplir? Según la ASI, que no debe superar en ningún momento el Q admisible. Que ahí lo que yo tengo que ver es un criterio bastante holgado en el problema de que cuando las cargas son fáciles de predecir, yo puedo subir hasta un 25% del esfuerzo del terreno. Pero querer trabajar con el Q admisible a veces me va a mandar a otro tipo de solución. En este caso, lo que se vuelve a repetir, que se va a permitir una tolerancia del 25 al 30% de sobreexplotación del Q admisible. Pero solo en un punto, solo en un punto. Pero obviamente que si tienen un punto y los otros puntos no están sobreexplotados, no hay problema. Pero si tengo 125 y todas las zapatas están explotadas en 125, eso está mal. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto es el resultado que tenemos en esta memoria de cálculo de acá. Aquí si ven, el grado de explotación es a todo. Estoy explotando solo al 100%. ¿Por qué estoy explotando solo al 100%? Porque si subo a todo, toda la zapata va a estar explotada. Y eso es lo que no está bien. Lo que la norma me dice solo en un punto significa que solo una esquina puede tener el 125%. Solo el 125%. Por lo tanto, las otras no deberían estar explotadas. Solo un lugar debería estar sobreexplotado. O uno, no. O una esquina levantada. También, en cambio, cuando todo está apoyado, no lo puedo hacer. Y esto es simplemente por criterio. Entonces, de ahí nos viene la necesidad de que yo voy a plantear que el Q solicitante de la zapata sea menor que el Q admisible, y es lo que yo voy a validar. Después de eso voy a tener la relación, obviamente, respecto a este elemento de acá, que el elemento no va a estar ya en el centro, que es el que hemos dicho, sino por este perímetro. Para la ASI es más simple esto. Cuando la excentricidad está, perdón, me bajé de caso. Cuando la excentricidad es menor que la sextos, pero no es a sextos exactamente, o no está en el centro, la excentricidad no es cero. En este caso, la excentricidad deberá caer en esto y directamente vamos a utilizar la fórmula P sobre A por B por 1 más 6 veces la excentricidad sobre A. Y el Q mínimo es P sobre A por B por 1 menos 6E la excentricidad sobre A. Y eso es lo que define el resultado. O sea, yo utilizo y coloco los valores, pero debo evaluar la excentricidad. Vuelvo a repetirlo, la excentricidad. Y la excentricidad se suma más la posición de la columna, exactamente, no sin menospreciar la situación de la columna. Así que el problema es ahí, ¿qué excentricidad asumir? Ahora me dice solo la excentricidad. Ah, ahora bien, vuelvo al Excel. ¿Qué excentricidad asumir? Tengo una excentricidad en X.
tengo una excentricidad en Y, que es igual a la sumatoria de todos mis momentos sobre mi sumatoria de mis fuerzas verticales. Y la sumatoria de todos mis momentos, y además sin cambiar de signos, sobre la sumatoria de todas mis fuerzas verticales. Y esta excentricidad obviamente es valor positivo, no es valor negativo. O sea, yo tengo que encontrar cuál es la mayor de estas. Y obviamente, aparte de eso, yo tengo que encontrar la relación con el A sextos. Agarro mi dimensión de la columna, la divido entre 6 y obviamente este valor de excentricidad tiene que ser menor que el A sextos. Aparte de eso. ¿De acuerdo? Entonces, yo aplicando mi momento sobre mi fuerza, yo voy a tener la condición de poder determinar excentricidades. Aquí en este caso en particular, de este ejercicio en particular, estoy hablando que la excentricidad es igual a la sumatoria de momentos sobre la sumatoria de fuerzas totales y va a ser de menos 0,47 centímetros, nada. Y después la excentricidad en Y va a ser de 4,71 centímetros. Entonces ahí no estamos ahí, no hay donde perderse, perdón, no estamos perdidos. Y obviamente le he asumido, tiene que ser de 4,71 centímetros. Eso es porque yo estoy asumiendo del centro de la fundación, de aquí del centro, a qué distancia está actuando mi excentricidad en X y mi excentricidad en Y. Pero es la sumatoria, o sea, si no analizo, no va a resultar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? De ahí nos vamos. Ese es un caso. Entonces aquí yo pongo E. Aquí yo pongo E y E. Y obviamente valor positivo. Esto me pide la mayor excentricidad. Cuando está cabalito en la línea, cuando E es igual a A sextos. La ecuación es así. Pero ¿cómo encuentro cabalito en la línea? Encontrando la excentricidad sobre la fuerza axial. Y finalmente, tengo el otro problema. E es mayor que A sextos. En este último caso, la excentricidad se encuentra fuera del núcleo central. Si la carga actúa fuera del tercio central, se provoca esfuerzos de tracción en el lado opuesto de la excentricidad. Si el esfuerzo máximo debido a la carga P no excede el esfuerzo admisible neto, no se espera que se levante ese lado de la fundación y el centro de gravedad de la distribución triangular de esfuerzos portantes debe coincidir con el punto de acción de la carga P. Las presiones del suelo están dadas por lo mismo. Ahora, si ha superado el A sextos, está en la otra zona de acuerdo a la CI, yo tengo el 4B sobre 2 veces A menos 2E y todo eso. ¿Qué no me dicen aquí? Que debo encontrar la excentricidad. Y la excentricidad sí o sí la tengo que analizar por el método que se les planteó desde el principio de la clase. Y por ende yo tengo Q máximos y Q mínimos. ¿De acuerdo? ¿Y qué decimos acá? Se debe validar tanto la densidad del área por la fuerza axial y validar que el esfuerzo en las esquinas no supere el 25% del Q admisible, pero no puede superar toda la zapata, dice en una esquina. Si no, estaríamos todos sobredimensionados.
Y el problema con las zapatas independientes, que ya se les dijo, es que hay que comprar la solicitud en una y comprar la solicitud en la otra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí tenemos dos procedimientos, no son diferentes, son la misma historia, pero al Eurocódigo le gusta hacer mucho más ciencia y al americano le gusta hacer las cosas más directas y que lo profesional no tenga que pensar más que nada es que se pueda revisar rápidamente, ese es el dilema. Pero propiamente tenemos posiciones de estructuras, de fundaciones que deberían ser regidas por el mismo pensamiento y eso es lo que sí se suscita. Y eso es lo que nosotros hemos visto en esta ecuación general. Y esta ecuación general rige. Ahora, si ven, esta ecuación general es distinta a esta ecuación planteada acá. ¿Por qué? Porque esta ecuación no tiene valores positivos ni negativos. Y esta sí. Perdón, me pasé. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entramos a lo que es la determinación de estos esfuerzos en las cuatro esquinas. Esto siempre es obligatorio, no puede no hacerse. Y no es en las esquinas esto, yo puedo utilizarlo para cualquier fundación y la cantidad de momentos, solicitantes, todo eso va a ser utilizada bajo la misma, simplemente que a lo largo del proceso se nos hace mucho más complejo el diseño. Esto es la sumatoria de todos los esfuerzos. Y obviamente suma el peso de la cimentación, esto suma el peso de la cimentación más la carga dada en estado de servicio. Y lo va a dividir entre el área de la cimentación. El área de la cimentación, en este caso es simple, es 660 por 660, y la memoria de cálculo simplemente jala a los elementos. En Excel. Después de eso ya viene el problema del momento. Aquí el problema del momento ya va a ser evaluado de manera distinta. Pero este momento yo lo estoy jalando de más arriba. No lo he calculado ahí. Y este momento también lo estoy jalando de más arriba, pero no lo calculo ahí. A esto después que me llega las coordenadas. Obviamente la coordenada de este punto 1 va a ser 660 dividido entre 2 positivo. La coordenada en X y la coordenada en Y. Pero esta dimensión va a ser
esta dimensión en Y dividido entre 2. Y esta también está dada en coordenada y es esta dirección dividida entre 2. Esto es lo mismo. Pero este punto 2 de aquí abajo, viene con valor negativo. Viene con valor negativo, entonces pongo negativo. Y obviamente esto es lo mismo dividido entre 2, pero positivo. Después este punto 3 ya va a venir con valor negativo, como pueden ver ahí. Y el otro también va a venir con valor negativo. Entonces he validado la posición. Este otro punto viene con valor positivo en Y. Pero este punto de acá viene con valor negativo. ¿De acuerdo? Entonces, con esa presunción yo ya he puesto mis valores de coordenadas. Yo puedo así obtener esto, me interesa esquinas. Pero yo puedo evaluar cualquier punto de la cimentación en cualquier posición, cuál es su coordenada y su esfuerzo. Ahora, ¿qué hago con los momentos? Los momentos los he calculado acá. El momento, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al momento, pero lo estoy convirtiendo, esto está en toneladas metro, lo estoy convirtiendo en kilogramos centímetro. La única diferencia, por eso, por 1000 y por 100. Más la altura, en 70 por la fuerza horizontal, multiplicado por 1000, porque está en kilogramos, mi resultado. Y ya está, ya lo convertí. Aquí lo mismo. El momento por 1000, por 100, para convertir en kilogramos centímetro. La altura sigue siendo G5, no va a cambiar. Por C12, que es la HX, pero sí, no, ahí sí tomo en cuenta el signo. Y por 1000. El peso me va a multiplicar va a convertir los 220 toneladas en 1000 y aparte va a multiplicar las dimensiones de la cimentación, que las pueden ver que están marcadas ahí. Por esto, por la densidad del hormigón, que está ahí. Entonces, ahí ya terminó mi peso. Por lo tanto, yo aquí tengo mi momento en X sobre mi fuerza vertical, mi momento en Y sobre mi fuerza vertical. Y aquí yo que voy a tomar, que le he asumido para esta es Q máximo y el Q mínimo que está dada en la ACI, voy a tener 471. Y es menor, obviamente, que las sextos. Y esa es la condición que voy a tener para esta condición de 610. Si mi momento va a cambiar, van a cambiar todas mis circunstancias. Vuelvo a decir que yo puedo calcular esto en cualquier posición, pero siempre va a ser al centroide de la fundación. ¿De acuerdo? Si tengo un momento muy grande, ¿qué puedo hacer? Le pongo una altura muy grande también. ¿Por qué? Porque si aumento el peso de la cimentación, compenso los momentos que se están haciendo porque el peso está en el denominador de la excentricidad. Entonces disminuyo excentricidad y lo coloco en un parámetro de control. Eso también se puede hacer. Pero obviamente que cada problema es en particular una solución física. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Lo que sí pueden estar desarrollando y lo suben al Classroom el día miércoles, por favor, es una memoria de cálculo para determinar lo que acaban de ver ustedes. Esto.
la determinación de sus excentricidades y los esfuerzos son los puntos de esquina. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Eso es tarea para todo el curso y eso lo suben a su plataforma. ¿De acuerdo? No es muy largo y obviamente la inercia en X, que me olvidé de explicar, obviamente es tomando en cuenta que esto es la base y esto es la altura. Y la inercia en Y, perdón, esto aquí sería el inercia de X, y la inercia en Y, que sería la de acá, la inercia en Y, esta es la base y esta es la altura. Que lo cual simplifica de gran manera cualquier pensamiento y con gran velocidad podemos nosotros calcular en lo que respecta ya a una memoria de cálculo, los esfuerzos y presiones. Y obviamente una calculadora programable también se puede programar de igual manera un elemento parecido. ¿Tiene alguna pregunta? Inge, una consultita respecto a la grabación del día de hoy día. ¿La va a subir al Claro. Classroom, verdad? Sí, sí, sí. Debe procesarse en media hora, no sé cuánto tiempo, que son casi 2 horas algo de clases. Debe tardar una media hora o por ahí. Termina de procesarlo el Zoom y se les va a subir a la plataforma. ¿De acuerdo? De ahí ustedes la bajan. Inge, la tarea para el miércoles la vamos a subir en Excel. Sí, la tarea para el miércoles la suben en Excel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más?